Muy buenos días, Honduras. Un servidor, Oscar Díaz, tiene este día un grato honor de presentar a una hondureña valiosa que pues realmente nos enorgullece a toda la comunidad hondureña, y a través de este foro virtual de la Fundación Honduras Investiga tendremos la posibilidad de conversar con la doctora Marielena Botassi. El tema que se enfrentará o que conversaremos es en relación a los desafíos de la investigación científica en Honduras, tanto para abordar los problemas globales, como ha sido la pandemia, y superar, por supuesto, los diferentes problemas de salud que son particulares de nuestro país. La doctora Botassi es una científica hondureña, especialista en microbiología y química clínica de nuestra Universidad Nacional, con posgrados en inmunología molecular, en doctorado, y patología experimental de la Universidad de la Florida, y tiene estudios postdoctorales en biología celular de la Universidad de Miami y Pensilvania. Es muy reconocida internacionalmente en sus investigaciones en desarrollo de vacunas, principalmente en la Escuela de Medicina de Baylor en Houston, donde está destacando precisamente con sus estudios en relación a la vacuna, a una de las vacunas sobre COVID-19. Tiene múltiples publicaciones, más de 150 publicaciones en diferentes revistas científicas internacionales, y ha sido teleconferencista y conferencista presencial en más de 200 conferencias alrededor del mundo. Actualmente es líder emergente de estudios en salud y medicina de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias aquí en nuestro país, así como también ha recibido el Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle y el Premio Gran Cruz del Congreso Nacional. Funciona también como un miembro adjunto del Instituto de Investigación de Microbiología de nuestra Universidad Nacional. Ha sido galardonada recientemente con el Premio de la Investigación de la Fundación Slim, Carlos Slim, y por supuesto ha sido además nombrada como una de las 100 mujeres más relevantes y poderosas de Latinoamérica. En este momento tiene una nominación al Premio Nobel por sus investigaciones, así que realmente estamos con una invitada de lujo, y es para mí un honor tener la posibilidad de poder conversar con ella esta mañana. Adelante, doctora, buen día. Buen día, doctor Díaz. Sí, es un placer ciertamente estar aquí conversando con usted, muy emocionada del trabajo de la Fundación Honduras Investiga, y en este foro que tal vez vamos a tratar de conectar no solo la ciencia, la tecnología, pero también cómo podemos abordar tantos problemas que tenemos, no solamente globales, pero que también afligen en muchas instancias a nuestro pueblo Honduras, y ver cómo realmente podemos incentivar ciertamente la investigación, el desarrollo, por qué es importante investigar en ciencia y tecnología, pero como eventualmente eso es importante no solo para buscar soluciones, pero también para guiar un poco a nuestros líderes para que se establezcan políticas no solo de salud, pero políticas económicas, políticas ciertamente sociales, para que tengamos un país que prospere, ¿no? Que prospere con su población, y que prospere con ciertamente poniendo en alto pues el nombre de nuestro país Honduras, y yo creo que eso es muy importante. Y un saludo muy grande para ciertamente todos los estudiantes del Instituto Técnico de Excelencia Educativa que escuchen su programa, a todas las poblaciones y al público en general, así que es un placer. Una nota muy especial para usted, doctor Oscar Díaz. Sé que es especialista en medicina crítica, de intensivista, digámoslo así, que tengo que decir, para mí una especialidad que es muy importante, porque desafortunadamente cuando un paciente se ve en situación crítica, ustedes tienen esa agilidad de realmente poder salvarle la vida. Y he sido muy beneficiaria yo de esa disciplina un par de veces con mi padre. Entonces, a todo el gremio hondureño de intensivistas, tengo que decir que en Tegucigalpa conozco varios, al doctor Manfredi Moncada, a la doctora Enamorado, varios ciertamente de su equipo
de médicos, pero tengo que decir que soy fan de la medicina intensivista y cómo se realmente acopla con ciertamente las otras disciplinas médicas, ¿no? Entonces, un saludo muy cordial a usted. Nos honra con sus palabras, doctora. Y a manera de introducción, creo que usted nos ha citado un aspecto muy importante y es los retos que hemos tenido que enfrentar como nación en una coyuntura mundial diferente y donde ha hecho ver la importancia de la inversión en la ciencia y tecnología. Es muy relevante, por ejemplo, la diferencia sustancial que existe entre el mundo desarrollado en cuanto a la inversión que se hace como países en la innovación, en la generación de nuevas tecnologías, en investigación científica, con lo que ocurre en países como el nuestro. Y eso nos trae entonces una primera pregunta que nos gustaría escuchar su opinión. ¿Cuál considera usted, fuera del ámbito puramente económico, serían los desafíos principales que nosotros enfrentamos como país para poder empujar estos procesos de innovación y de investigación en las diferentes disciplinas del conocimiento humano? Bueno, la verdad es que, ¿qué le puedo decir? Los desafíos globales son inmensos, ¿no? Y lo podemos ver empezando por los objetivos sostenibles o los objetivos globales que nos ha presentado las Naciones Unidas, que estamos hablando de más de 17 objetivos globales que abarcan desde ciertamente el ámbito de la salud, pero va más allá, ¿no? Va los desafíos del ambiente, los desafíos de mantener acceso a energía renovable, a mantener ciertamente reducir la pobreza, incrementar la educación, reducir la mortalidad, cómo interactuamos entre nosotros mismos, cómo interactuamos con nuestro ambiente, cómo vemos que todas las problemáticas al final son integradas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que obviamente en todo lo que hacemos, yo creo que yo soy de estas personas que muy optimísticamente digo que todos nosotros tenemos un rol en el mundo, en nuestra sociedad, y aunque uno crea que uno haga poco, que no crea que uno tenga un impacto, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene un impacto, ¿no? Porque un impacto para no solo vivir en prosperidad, vivir en fraternidad, pero al final es contribuir a un cierto punto a no solo el avance personal, familiar, pero también de un país. Entonces, eso requiere que aunque nuestra conversación ciertamente va a ser enfocada en cómo podemos incrementar investigación, desarrollo en el ámbito tal vez de salud. La verdad es que se necesita la inversión en muchas disciplinas y ya no es como a lo mejor hace varias décadas anteriores donde un médico solo trabaja con el médico o donde un ingeniero solo trabaja con el ingeniero. Ahora los médicos trabajan con los ingenieros, con los físicos, con los matemáticos. Nosotros investigadores tenemos que trabajar con también los economistas. O sea, todos al final no solo nos tenemos que obviamente aprender y conocer conceptos de lo que a uno le interesa. Digamos, a usted le interesó la parte de medicina intensivista, a mí de la investigación en microbiología, pero le aseguro que todos al final tenemos que trabajar de una manera integrada y multidisciplinaria. Y ahí entonces viene también que el hecho de que todos trabajamos, ya sea en un ámbito público, podemos trabajar en un ámbito privado, a veces tenemos trabajos que son con fines de lucro, varios trabajamos con objetivos sin fines de lucro, pero todo al final tiene que tener como objetivo buscar estas soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que como ve usted, son mucho lo que tiene que abordar Honduras. No es diferente como cualquier otro país del mundo, ciertamente por la localidad geográfica, por el tipo ciertamente de número de población, de nuestra diversidad en género y en edad, ¿no? Eso va a también ayudar a cómo la estrategia se diseña, ¿no? De acuerdo, obviamente, cómo
cómo nos vemos no solo en Latinoamérica, pero la posición que tiene Honduras con el resto del mundo. Definitivamente, yo creo que esto es algo que ha sido citado en diversos estudios y usted ha podido ver, por ejemplo, las diferencias que muchas veces tienen que ver básicamente con la inversión en el talento humano. Y creo que usted es quizá el mejor ejemplo de eso precisamente, o sea, el hecho de que los hondureños tenemos una capacidad, tenemos la inteligencia, tenemos las motivaciones como para poder salir adelante. El país requiere definitivamente un enfoque diferente y creo que Honduras vive una coyuntura muy importante eso. En ese sentido, ¿usted qué temas considera que deberían ser prioritarios en el caso propio de la salud como parte de las líneas de investigación en las cuales nosotros debemos trabajar y invertir recursos que nos permitan mejorar la atención de nuestra población? Sí, y usted trae entonces un par de conceptos o de que podemos un poco profundizar. Es el hecho de que para que usted realmente empiece a encontrar soluciones, tiene que tener, como dijo usted, la población que esté educada suficiente para entender la base de los conceptos, ¿no? Conceptos en las diferentes disciplinas, para poder después usar esos conceptos para incentivar esa creatividad de entonces hacer estos estudios de investigación y eventualmente el estudio de investigación como objetivo tiene siempre buscar uno está solucionando algún problema. Entonces yo creo que ahí es donde la importancia de las entidades académicas es esencial, pero hasta antes de llegar a un nivel universitario. Aquí estamos hablando de que lo que hay que reforzar es la educación en nuestro país desde muy niño, ¿no? Para incentivar esa creatividad. Imagínense usted si los niños son los que son más creativos. Uno cuando se va haciendo viejo más bien pierde la capacidad de creatividad, ¿no? Entonces, pero para darle esas herramientas a los niños para que sigan con ese ímpetu de creatividad, uno tiene que invertir en la educación, ¿no? Invertir desde muy temprano, para que cuando ya lleguen a un nivel universitario, la universidad no sea simple y sencillamente un lugar didáctico donde uno solo va a sentarse en la clase y oír prácticamente los conceptos, sino que es más bien cómo entonces uno puede aplicar los conceptos para esa creatividad y la creación, obviamente, de esta investigación y desarrollo. Yo creo que ahí nos hace falta un poco en Honduras, porque ciertamente para que eso también pueda ser activado como modelo en nuestras universidades, tiene que haber las inversiones, es obvio, ¿no? Uno tiene que invertir, pero no solo invertir en la infraestructura, sino que invertir también en cambiar la cultura, no solo del estudiante, de que cuando va a la universidad es para ir a aprender, pero para ir a aprender para hacer esa investigación, para crear soluciones, que las puede hacer de nuevo a nivel público, privado, cuando está ya en su ámbito de trabajo, obviamente para generar trabajo, pero también dentro de los profesores, ¿no? Porque obviamente uno tiene que crear estos networks de mentoría, ¿no? Donde el profesor guía esas ideas de investigación y desarrollo. Y ahí es donde podemos usar también un poco usando, ¿cómo se dice en español? Las metrics, ¿no? Medidas para ver cómo uno va progresando, y lo vemos, por ejemplo, en el número de publicaciones, ¿no? Cuánto se publica en Honduras y qué tipo de publicación hay. Y eso refleja la inversión que se le dio a la investigación y desarrollo, que es muy pobre. Puedo hasta resaltar, recientemente yo tengo un par de colegas que trabajamos juntos y que tengo un gran respeto por ellos. Es la doctora Ana Sánchez, por ejemplo, que ella es hondureña, igual que yo, microbióloga que trabaja en Brock, en Canadá. Y ella junto con el doctor Gustavo Fontecha en microbiología y recientemente hicieron una evaluación de viendo no solo el hecho del impacto que tuvimos con COVID, pero qué significa la investigación y desarrollo en Honduras, cómo se puede evaluar estas medidas,
Y ciertamente si uno mismo se compara, no solo con Estados Unidos, que obviamente uno puede decir, bueno, comparado con Estados Unidos, pues el alcance es muy lejos, pero comparándonos hasta con nosotros mismos en Centroamérica, en Latinoamérica, Honduras es un underachiever, no Sí. llega a ni siquiera tener inversiones mínimas, estamos hablando Correcto. mínimas de investigación y desarrollo. Entonces eso tiene que cambiar desde adentro de la universidad, y obviamente buscar ese apoyo. ¿Y de dónde vienen esos apoyos? Obviamente la universidad tendrá que recolectar esos fondos de algún lado, y ciertamente ahí hay también que diversificar la idea de dónde vienen los fondos. No solo tienen que venir del gobierno, tienen también que venir de las compañías privadas, porque a las compañías privadas les beneficia que el estudiante que sale de ahí, que va a entrar a trabajar en las compañías privadas, lleguen con esa mentalidad creativa que eventualmente les va a dar obviamente el empleado a las compañías, pero también a un cierto punto fundaciones, ¿no? El apoyo que se le da a las fundaciones, que son las que dan las becas, que hacen, que conectan, que son realmente el ámbito filantrópico es el que hace esa conexión, que da la flexibilidad que a lo mejor un gobierno o un fondo federal, gubernamental, no tiene la flexibilidad, o como la entidad privada también está más enfocada al beneficio de la entidad privada. Las fundaciones son una vía en medio, ¿no? Que da la flexibilidad de poder entonces usar la filantropía como otro mecanismo para apoyar estas iniciativas. Entonces, como puede ver ustedes, hay mucho que trabajar, pero es cambiar la cultura de la mentalidad de qué significa la investigación y desarrollo, y que no es que uno está agregando a que, bueno, yo ya tengo mi trabajo y ya más bien me van a dar más trabajo por estar haciendo investigación. No, es que es parte del trabajo, es algo como usted, por ejemplo, al principio, antes de entrar a esta entrevista, dijo, bueno, yo soy médico, no soy comunicador, pero le aseguro que usted como médico es comunicador, porque obviamente es parte de hacerlo, que no es que se le agrega, es complementario. Va intrínseco. Va intrínseco, entonces Sí. es igual, ¿no? Uno estudia, aprende el concepto, pero tiene que aplicar el concepto, y el concepto se aplica haciendo estas hipótesis, investigación, desarrollo, con la idea de que eventualmente uno va a crear soluciones. Usted mencionó un punto que me parece que es muy importante, y es el tema de la flexibilidad de las estructuras en relación precisamente a la adaptación a los cambios que son importantes. Creo que, por ejemplo, en el contexto, digamos, puramente gubernamental, las estructuras son demasiado rígidas, y esa rigidez genera, en vez de facilitar los procesos, se vuelven más bien valladares, y esto es algo que ocurre en muchas partes del mundo. Ahora mismo, desde la perspectiva de cómo investigamos, por ejemplo, tenemos que ser creativos hasta en la forma de analizar la información, puesto que, como usted menciona, es muy importante generar redes a veces multinacionales, de múltiples equipos, de múltiples disciplinas. Entonces, en este sentido, ¿usted cree que en nuestro país exista, por ejemplo, esa flexibilidad mental para poder ir modificando incluso hasta la legislación para poder emprender este tipo de proyectos? ¿Qué opinión le merece a usted, digamos, ese aspecto de las estructuras? ¿Cómo está nuestro país y nuestras instituciones educativas? Sí, tiene, en efecto, y yo creo que la verdad es que la respuesta es sí, porque personas inteligentes hay montones en Honduras, personas capaces hay, la intención se tiene, pero como dice usted, es tratar de, obviamente uno tiene que seguir una estructura, tiene que haber obviamente una organización, ¿no? Pero tiene uno que tener esa capacidad de ser no solo transformacional y ser un poco futurísticos, ¿no? Y a un cierto punto, como dice usted, no necesariamente ser inflexible, sino que en lo que se pueda, pues tener la opción de modernizarse y tener la opción de adaptar las políticas
a un punto en que puedan evolucionar con el avance de la ciencia y tecnologías. Y eso, como dice usted, no es un problema solo de Honduras, lo hemos visto hasta ahora con lo del COVID, ¿no? Que las tecnologías han avanzado tan rápido y donde obviamente fallamos fue en todo el ecosistema de los sistemas de salud, de cómo se implementaban o cómo se podían avanzar estas tecnologías, donde la tardanza fue prácticamente en el ámbito de gobernanza, ¿no? Prácticamente de cómo implementar esas políticas. Entonces no vamos al mismo paso, porque como dice usted, a veces en los gobiernos así es como se tiene que hacer y uno no sale de ahí, o a veces dicen no, el gobierno es el único que puede hacer este tipo de actividades, no invitan actores a sentarse alrededor de la mesa para que haya esa flexibilidad, ¿no? Un ejemplo, se dio mundialmente, no solo en Honduras, en Estados Unidos también. Al principio, cuando era urgente el desarrollo del diagnóstico para la detección del COVID, ¿no? del virus, estaban todos que solo el CDC o solo las entidades gubernamentales, yo creo que pasó en Honduras también, solo el laboratorio central puede hacer estos diagnósticos. Y al final tenía que después venir la entidad privada, donde obviamente tienen a lo mejor más recursos, donde tienen a lo mejor máquinas más especializadas, porque obviamente tienen más recursos, y tuvieron que inmediatamente ser traídos alrededor de la mesa y decir, ok, es una urgencia, ¿cómo nos ayudamos unos con otros? Entonces hay que romper un poco esos paradigmas, ¿no? El nuestro específico, que es desarrollar una vacuna, que lo hicimos sin patentes, con casi nada de dinero, con esta intención de que no éramos nosotros los que la estábamos desarrollando, teníamos que dar esa capacidad indígenamente a países en vías de desarrollo, pero no había la intención, no había el interés, porque el paradigma es solo multinacionales tienen la capacidad de avanzar productos, ¿no? De avanzarlos de una manera en que eventualmente después se tienen que donar o subsidiar. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver de que hay en cierto aspecto no hay, como le digo, hay ciertos tipos de blueprints, ¿no? de estructuras donde funcionan en ciertos casos, pero no funcionan en todos los casos. Entonces uno tiene que tener esa flexibilidad de modificar esas estructuras rápidamente. Y yo creo que sí se puede, sí se puede. Sí se puede porque el hondureño es muy capaz, es muy apasionado, y yo creo que con una buena organización, reduciendo obviamente ciertamente la parte de un poco de conflictos políticos o que vemos mucho en nuestros países latinoamericanos, de que si hoy está un grupo al mando, al llegar el que viene a reemplazarlo, tiene que automáticamente destruir lo que había hecho el otro, porque nunca está bueno lo que dejó el otro, el que viene dejando detrás. Entonces no hay sostenibilidad. Es cuestión se pierde esa sostenibilidad. Entonces yo creo que eso es lo que hay que mejorar. Usted adelantó una de las preguntas que le iba a hacer ahorita en este momento, y tiene que ver precisamente con esa correlación o algo que pudimos ver, y es el tema de la politización de la ciencia, lo cual genera muchas veces mucho activismo, pero pocos datos, pocos hechos comprobables y verificables. Una de las cosas que hemos podido ver en esto, grupos antagónicos que consideran tener la verdad absoluta, y eso ha más bien retrasado la colaboración de la resolución de problemas. ¿Usted cree que, por ejemplo, es necesario también modificar ese enfoque de los formadores de opinión y de los formadores de la legislación, separar un poco el tema político del aspecto puramente de país, lo que tiene que ver con las líneas generales de desarrollo y en este caso particular de la investigación? ¿Qué opinión le merece esa idea? Sí, y la verdad es que no es fácil, porque obviamente siempre hay intereses individuales o intereses políticos, pero yo creo que hay mecanismos en los cuales se puede hacer una especie de balance, ¿no? en este aspecto.
y es el hecho de que hay que quitarse un poco ese concepto de que todo es un debate. Todos tenemos diferentes modos de pensar, todos, o sea, venimos de diferentes experiencias, pero como dice usted, lo que necesitamos es un foro de conversación donde eventualmente se tiene que balancear, basados en evidencia científica, eventualmente las decisiones y guiar a nuestros, obviamente, líderes, porque muchos a lo mejor no es que se espera uno que tengan todo el conocimiento de todas las disciplinas, ¿no? O sea, por eso es que es la importancia de esa interdisciplinaridad. Y ahí le doy como ejemplo el rol de las academias de ciencia, de tecnología, de matemática, de física, de medicina, ¿no? El rol de estas entidades es esencial, porque por ejemplo en Estados Unidos, que yo soy una líder emergente en la Academia Nacional de Medicina, lo que hace es ese foro, ¿no? Es ese foro donde de una manera agnóstica llama a expertos para poder evaluar una problemática, recolectar la información, la evidencia y hasta proponer diálogos, conversaciones y eventualmente crear reportes con sugerencias, recomendaciones de dónde están las fallas, de cómo se puede mejorar. Y esa interacción entre estos grupos que invitan personas de diferentes, obviamente, disciplinas para dar esas opiniones sin esos conflictos, obviamente, políticos, da la oportunidad entonces de que sean utilizados para que en los diferentes gobiernos o en las conversaciones entre grupos que a lo mejor son antagonistas, se pueda ver una imagen más holística, ¿no? De la situación y así buscar las soluciones. Y esos foros son muy importantes, ¿no? Y yo creo que en Honduras no se utilizan suficientemente, ¿no? Estos foros donde, como le digo, son más diálogos. Uno tiene que obviamente aprender a escuchar, aprender obviamente a contar, a interpretar la historia, pero eso requiere de esas disciplinas que tienen la capacidad de ver bien de dónde vienen los datos, no solo basarse en que en inglés se dice el groupthink, ¿no? Lo dogmático de que porque lo hemos hecho así desde hace 100 años, así es como debe de ser, ¿no? Porque, como le digo, uno tiene que ser flexible y modernizarse y obviamente estar casi corriendo detrás de los avances tecnológicos y poder obviamente evaluar la tecnología. Entonces yo creo que eso es muy importante, y hay que crear esa disciplina, ¿no? Esa disciplina de, como estuvimos hablando anteriormente, que en Honduras hay capacidad local, que no necesariamente uno tiene que irla a buscar afuera, ¿no? Ciertamente un enfoque interno, pero con un asesor que después viene y da una opinión de cómo se ve de la parte externa es importante, pero a veces uno tiene esa, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad en casa. Oscuridad en la casa, ¿no? O sea, sí. Uno cree siempre que el que viene de afuera es el que sabe, cuando uno de adentro a lo mejor sabe mejor la problemática, ¿no? Entonces hay que balancear ese concepto de tener ciencia abierta, pero intercambio también de información. De nuevo, hay que tener financiamiento sostenible, porque para hacer este tipo de conversaciones se necesita también tener el apoyo económico. Una cosa que tal vez no hemos tocado un poco en la conversación es Honduras, a un cierto punto es Honduras y es chico comparado con a veces otros países, y yo creo que tenemos un puesto en nuestra región, y entonces es muy importante resaltar de que al final de cuentas, si unimos fuerza con la región centroamericana, tal vez hasta con la región centroamericana y el Caribe, el poder está en consolidar. Correcto. Que todas las problemáticas regionales probablemente son muy parecidas, pero sí. Reconocer que Honduras tiene tal vez capacidades en algo que
Guatemala a lo mejor no tiene o que Costa Rica no tiene, ¿no? Entonces, esa regionalización tiene que mejorar también, ¿no? Y ser proactivos y no reactivos, porque yo creo que lo que pasa es que cuando hay un problema es que todos queremos hacer algo y cuando ya no hay problema, pues nadie piensa en hacer estas conversaciones de una manera proactiva. Sí, usted mencionó un aspecto muy importante, que es el tema de los recursos financieros. O sea, el ejemplo de su equipo de trabajo con la capacidad de desarrollar con mucho menos recursos que los que podía tener una multinacional para una respuesta efectiva, es algo que también a nuestros países nos tiene que interesar. Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que ser importadores nada más de información o de escenarios de poblaciones que son diferentes a las nuestras. Entonces, muchas veces usted puede decir, bueno, este tratamiento es óptimo en esta población, pero probablemente en mi población pueda yo atenderlo dentro de unos recursos diferentes o más limitados. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted también este otro aspecto? El conflicto de interés que existe, por ejemplo, entre la investigación multinacional financiada por la pura empresa privada con las investigaciones que son financiadas por los gobiernos y canalizadas a través de universidades o fundaciones. Sí, y es muy importante lo que usted dice, porque cada tipo de financiamiento y de dónde viene y de dónde proviene tiene un rol, ¿no? Y tiene un rol y tiene inflexibilidad o tiene flexibilidad, ¿no? Y a veces la verdad es que hay diferentes razones por las cuales, digamos, un país, Honduras, es importante que juegue en estas grandes ligas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser un país donde tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer estudios clínicos sofisticados, que se ha hecho. Yo creo que la Correcto. población a lo mejor no sabe que Honduras tiene una gran reputación y reconocimiento donde hay grupos muy especializados hondureños que pueden hacer estudios clínicos. Obviamente, a lo mejor uno dice, bueno, pero son estudios clínicos que son subvencionados por estas grandes multinacionales. Es cierto, pero también hemos sido beneficiarios de trabajar con la Organización Mundial de la Salud y la idea es que eso crea capacidad propia. Entonces lo que hace es que los estudios benefician a nuestra población porque nuestra población es diversa y tiene sus propios problemas. Entonces hacer estudios en el contexto de nuestra población es esencial, porque entonces los medicamentos eventualmente vienen a beneficiar de acuerdo a cómo es la población hondureña, ¿no? Pero eso no significa que solo porque vienen de afuera no tiene uno la capacidad de crear esa infraestructura para también hacer estudios propios, ¿no? Y ahí es donde viene el hecho de que no tenemos esa creatividad de que el financiamiento también tiene que venir localmente, que no tiene que solo venir de afuera. Entonces yo creo que es diversificar de nuevo el portafolio de los financiamientos, pero cambiar la cultura, porque por ejemplo, y no solo es en Honduras, toda Latinoamérica tiene una muy pobre cultura de filantropía, muy pobre, muy pobre. Y eso tiene que cambiar. Tiene también que cambiar la interrelación entre el financiamiento del sector privado con el sector público. Y complementarlo con el hecho de que entonces cuando un financiador de afuera, multinacional, Estados Unidos, Europa, Japón, ven que hay la posibilidad de que va a haber una sostenibilidad, es más fácil que vengan a invertir en nuestro país. Ahora más y más cuando nosotros mismos, aquí en Estados Unidos también ocurre, que los financiadores nos preguntan, bueno, hoy les damos nosotros a ustedes estos fondos, pero ¿qué va a pasar cuando termina el proyecto? ¿Cómo se va a continuar? ¿Cómo va a resultar en una solución que va a ser a largo plazo? Y ahí es donde obviamente uno no tiene la respuesta, porque tiene que demostrar que eventualmente uno puede continuar, que no es una cosa que se hace hoy y después ya se pierde, ¿no? Toda la inversión. Un ejemplo, que es también Honduras es excelente, es en el área de vacunación. No sé si todos saben, pero Honduras es uno de los programas de inmunización que es
que tiene más altos reconocimientos mundiales, ¿no? El programa de inmunización hondureño tiene unas coberturas que casi llegan al 100%, donde Honduras ha logrado trabajar con la Organización Panamericana de la Salud, con la Alianza Global de Vacunas, la Gavi, para a un cierto punto graduarse de que la infraestructura y la inversión que se le ha dado al programa de inmunización en Honduras ha permitido de que sea un programa sostenible. Ahora obviamente se puede mejorar, lo hemos visto con el COVID, ¿no? Porque los programas de inmunización son pediátricos en su gran mayoría y ahora vimos la dificultad de establecer programas de inmunización adulta. No hay, por ejemplo, sistemas electrónicos para hacer, por ejemplo, la farmacovigilancia, o hasta, por ejemplo, pude ver que cuando uno va a registrarse para recibir la vacuna, no es electrónico, todavía es en papel. Lo ve usted mismo, doctor, en los hospitales, todo es papel. Entonces, hay que modernizar esas actividades. Y eso es ahí donde viene también el hecho de que hay que modernizar de dónde vienen los fondos, pero con la intención de que eventualmente tienen que ser apoyados localmente, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco esa cultura también. Indudablemente, o sea, el paradigma tanto estructural como mental nuestro tiene que cambiar, y eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿Hacia dónde se dirige la doctora Bottazzi y su equipo en sus proyectos de investigación en el próximo futuro y la correlación que esas investigaciones pueden tener sobre países como el nuestro? Sí, bueno, nuestra filosofía desde hace ya 20 años ha sido este concepto de ciencia abierta y ¿eso qué significa? Significa que entonces nos interesa educar a la nueva generación, no solo que puedan venir a nuestros laboratorios, pero educar también con el hecho de que todo está publicado, pueda darle a otros grupos de investigación, especialmente en países de mediano y bajos recursos, una especie de receta de cómo se puede replicar los estudios, ¿no? Porque lo hacemos con programas que sean adaptables para la realidad de países que no tienen dinero, ¿no? Porque aunque nosotros estamos en Estados Unidos, no es que nos cuesta un poco recibir dinero, pero tenemos la conciencia de que si a nosotros nos cuesta, imagínense cómo les cuesta en otros lados. Entonces, el proceso de investigación, los insumos que usamos, la creatividad es que sea adaptable a las diferentes problemáticas que tienen en diferentes países. Segundo, lo hacemos con la intención de crear esas colaboraciones para que nos inviten a trabajar en otros países y que nosotros obviamente también los invitamos a que sean incluidos dentro de nuestros programas. Pero vamos más allá porque lo que queremos también es influenciar estas políticas. Lo hacemos con este concepto de diplomacia, ¿no? De traer no solo al gremio diplomático, porque ustedes saben que la posición de todos los representantes de las embajadas, los consulados, con sus designados de ciencia y tecnología, abren puertas, ¿no? Para becas, para fondos, para internacionalizar. Entonces, acuérdense que el que financia no solo es directamente negociaciones con fundaciones o entidades que tienen fondos, sino que el ámbito diplomático ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, esa es otra área que a nosotros nos interesa y a un cierto punto, pues, tener esa transparencia de que reduzca un poco esta corrupción o estas inclinaciones a intereses políticos, ¿no? Que lo hagamos de una manera agnóstica. Ya en el área científica, pues seguimos trabajando ciertamente en coronavirus, ¿no? Siempre ahora vamos mejorando y trayendo más ideas de cómo crear vacunas universales.
Pero nuestro sueño, aunque obviamente el sueño ya se ha realizado con ver que nuestra vacuna del COVID ya está siendo usada en, creo que más de 17 millones de niños tenemos ya inmunizados en la India, ahora ya está aprobada en Botswana, es que nuestras vacunas de las enfermedades parasitarias como uncinaria, todas estas lombrices intestinales, el mal de Chagas, esquistosomiasis, que también se beneficien de que se reconozcan como enfermedades que están causando tanta morbilidad que hay un beneficio de desarrollar métodos preventivos como son las vacunas y que haya más inversión ciertamente en el área de investigación y desarrollo de las enfermedades tropicales desatendidas. Pues realmente esta conversación se me ha pasado el tiempo volando. Vamos a agradecerle a la doctora su excelente participación en el sentido de generar sobre todo esperanza, porque un país como el nuestro requiere eso, ejemplos positivos, personas talentosas y sobre todo comprometidas. Así que le dejo a usted este espacio de palabras finales dirigidas a toda la población que nos está escuchando y viendo a través de los canales digitales, y agradecerles muchísimo a mí la invitación de haber tenido esta conversación extraordinaria y que realmente es totalmente enriquecedora como experiencia. Muchas gracias. No, gracias a usted y de nuevo, definitivamente la ciencia, la investigación, la innovación en todos los ámbitos de disciplinas realmente es la que va a traer no solo la capacitación obviamente de las personas, pero eso va obviamente a abrir las áreas de trabajo, entonces eso es importante porque al final incrementa el poder económico de un país, ¿no? Pero es esencial entonces que no solo incrementemos estas capacidades locales, lo hagamos también regionalmente, que tengamos un poco de creatividad en este concepto de cómo atraer el financiamiento, pero a largo plazo, ¿no? Y que se haga ciertamente una ciencia abierta, de colaboración, transparente, de una manera proactiva, y que los datos, como dijo usted, tienen que ser basados en evidencia científica veraz, ¿no? Veraz, y que al final de cuentas el rol que juegan nuestras entidades educativas es muy importante porque eventualmente contribuyen ciertamente a esta modernización de cómo avanzar de la ciencia a la innovación, a una solución y eventualmente a que nuestra población viva en prosperidad y en paz, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias.